Vamos a continuar con nuestra ruta de aprendizaje. En esta ocasión vamos a ver lo que son las funciones en JavaScript. Esto es algo que vamos a utilizar mucho en QA Automation. Desde nuestro editor de código Visual Studio Code vamos a crearnos aquí una nueva carpeta. Lo hacemos desde esta opción. Vamos a llamar funciones para agrupar aquí nuestros archivos y dentro de funciones vamos a crear un archivo que se llame función.js. Y para crear las funciones se utiliza la palabra reservada function. Entonces vamos a crear function y vamos a crear una función para sumar. Hagamos una para crear el promedio de dos números, ¿ok? Entonces vamos a poner obtener promedio. ¿Ok? Abrimos paréntesis y aquí podemos especificar o no especificar valores. Por ejemplo, podemos dejarlo así vacío, pero en este caso sí quiero especificar dos parámetros que va a recibir esta función. En los parámetros que va a recibir esta función, como voy a hacer el promedio de dos números, voy a llamarle aquí mi primer atributo, mi primer parámetro se va a llamar número 1 y el segundo se va a llamar número 2. Abro llaves y cierro llaves y este va a ser el cuerpo de la función. Entonces ustedes pueden ver aquí que tenemos la palabra reservada function, tenemos el nombre de la función que en este caso es obtener promedio y tenemos dos atributos que recibe la función, que en este caso son el número 1 y el número 2, estos dos parámetros que van a recibir, ¿ok? Vamos, de aquí dentro de lo que es el cuerpo de la función, nosotros podemos describir toda nuestra lógica de programación. En este caso vamos a dividir los dos números. Voy a crearme una constante y vamos aquí a aplicar el concepto que ya habíamos revisado de constante. La constante es un valor que nosotros sabemos que no va a cambiar durante nuestro proceso. Entonces, por eso lo declaramos como constante. Por ejemplo, en este caso vamos a escribir una constante que se va a llamar divisor. Y porque nosotros sabemos que vamos a dividir únicamente para 2. Es decir, ese valor no va a cambiar durante la lógica de nuestra programación. Y vamos a declarar una variable de tipo let con el cálculo del promedio, con el resultado del promedio. Entonces aquí voy a poner aquí promedio es igual y vamos a hacer la operación, vamos a hacerlo entre paréntesis. Tendríamos que hacer para el promedio es sumar el número 1 más el número 2 y ese resultado de la suma dividirlo para nuestro divisor. ¿Podría haber puesto aquí directamente el número 2? Sí. Lo que quería hacer el ejemplo para que vean que podemos tener más de una línea de código. Y las funciones pueden retornar o no retornar un valor. Yo podría dejarlo así, pero bueno, no tendría mucho sentido dejarlo así, ya que no voy a obtener nada en pantalla. Lo que voy a hacer aquí es un return. Para retornar un valor, esta va a ser una función que retorna un valor. Y voy a hacer que me retorne el promedio. ¿Ok? De tal manera que la función lo que me va a permitir es usarla en cualquier momento durante mi proceso de programación. Es decir, algo tiene ya una funcionalidad específica, que como ven ahora es obtener el promedio, y así yo la voy a poder reutilizar un sinnúmero de veces. Vamos a ver cómo se lo utiliza. Entonces, una buena práctica siempre es poner comentarios a nuestras funciones. Entonces para poner un comentario, vamos a poner slash, asterisco, y ponemos otro asterisco y vemos que aquí Visual Studio Code nos da una ayuda. Vamos a dar enter y automáticamente me completa con esta información de acá. Yo lo que voy a poner aquí es una descripción de la función. Y digo función que obtiene el promedio de dos números. Ok, y aquí puedo ponerle también una descripción para este valor. Es el primer número y es el segundo número.
¿Y qué me va a retornar? Retorna el promedio de dos números. ¿Sí? Entonces aquí le estoy dando esta información. Esto es muy útil para que cuando alguien vaya a utilizar nuestra función sepa de qué se trata y qué es lo que realiza. ¿Sí? A pesar de que ya tenemos un nombre descriptivo que generalmente siempre es recomendable que empiece con un verbo y con una breve descripción de lo que hace, es importante siempre la documentación. Entonces por eso siempre lo vamos a documentar con nuestro comentario. Ahora, ¿cómo vamos a usar esa función? Para usar esa función, nosotros lo que podemos hacer acá, me voy a crear acá, ya estoy afuera de la función, voy a usarla, voy a crearme aquí una variable que sea, por ejemplo, promedio 1, que sea igual a, y llamo a la función, en este caso a obtener promedio. Obtener promedio. ¿Ok? Miren, y aquí me dice que obtener promedio, y si ustedes se fijan, tiene aquí arriba me aparece la descripción que le habíamos puesto en los comentarios. Entonces, por eso es importante que siempre comentemos para que las demás personas que vayan a utilizar nuestras funciones sepan lo que van a poner. Entonces aquí voy a enviar el primer número, voy a poner que el primer número es 10, el segundo número es 12, ponemos punto y coma, e imprimamos este resultado en pantalla. Entonces usamos el console.log, pongámosle aquí un mensaje que sea el promedio es, recuerden que esto va entre comillas, y le vamos a concatenar aquí con el signo más el valor que haya obtenido aquí en el promedio. Ok, listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra función creada y vamos aquí a ver qué resultado nos devuelve. Bueno, estamos aquí en la consola y ahorita me encuentro en la carpeta variables, así que me voy a mover a la carpeta de funciones. Ingreso a cd funciones. Y estando acá voy a escribir node y voy a ejecutar aquí mi archivo función.js. Y como ven ustedes acá, el promedio es 11. Entonces ya hemos ejecutado nuestra primera función. Como les digo, una función puede o no puede devolver valores. En este caso esta función sí me devuelve un valor que es del promedio. Ese valor lo he almacenado aquí en esta variable. Y yo podría pues hacer muchas más operaciones. Por ejemplo, voy a crearme aquí otras variables adicionales. Aquí podría poner otros números. Por ejemplo, 8 y 10, 5 y 12. Veamos qué resultados nos obtiene. Vamos a imprimir aquí en el log, a ver qué resultado da. Vamos a imprimir estas variables. Volvemos a ejecutar nuestro script aquí en la terminal. Y como vemos, nos obtiene el resultado de cada uno de esos. Es decir, no tuve que escribir a cada momento esta operación, porque ya mi función está escrita y yo simplemente la utilizo cada vez que la necesito, en este caso para obtener el promedio. Entonces con este ejemplo ustedes pueden practicar y entender qué es una función y cómo la vamos a aplicar luego. Ya lo vamos a ir viendo en ejemplos futuros dentro de los frameworks de automatización de pruebas de software, cómo poder utilizar estas funciones. Y con herramientas como por ejemplo Selenium o como Cypress o como WebDriver.io, poder ver cómo ahí se utilizan funciones para trabajar con automatización de pruebas de software. Entonces es importante que lo entiendan y como ven ya vamos conjugando muchos conceptos que los vamos a poner luego en práctica. Lo siguiente que vamos a aprender será los condicionales, cómo usar una sentencia if para comparar valores y según eso tomar decisiones dentro de nuestro flujo de programación. Entonces les invito a que estén pendientes porque próximamente explicaremos aquello.